Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a toda la gente que organiza TMX. Gracias por su esfuerzo y por permitirme compartir aquí un poco. Esta es la primera vez que voy a dar una plática sobre tipografía en Oaxaca. Y yo soy de aquí, entonces para mí esto es como muy emocionante porque siempre quise compartir algo como en un evento y nunca se había dado la oportunidad y esta es la primera vez. Entonces, muchas gracias por permitirme compartir. Esta plática tiene que ver con, bueno, tal vez no va dirigida a gente que haga ilustración, probablemente va dirigida a gente que hace diseño de tipografía y me decidí a hacerla porque actualmente trabajo como eh, en ingeniería de tipografía y hay y dentro de los clientes me he encontrado que hay mucha gente o sea, diseñadores que me mandan sus archivos y cuando yo los veo, sí como que me impacta mucho ver en qué condiciones están los archivos, ¿no? Porque no sé cómo podría ser una palabra como, pues que no suene grosera, pero son archivos que están muy sucios en muchos aspectos, ¿no? Son archivos que son un completo desorden. Y entonces estos son puntos como consejos para gente que, pues tal vez que está haciendo su primera tipografía o que ya ha hecho una familia, como son cosas que se deberían tomar en cuenta, que se deberían de cuidar. Entonces vamos a comenzar. Esta plática va a ser bastante breve. Bueno, en primer lugar, un punto importante es tener economía de contornos. Es decir, si en algún punto no vas a utilizar, no requieres tener un nuevo contorno, pues no lo hagas, ¿no? Si tienes un glifo que pueda utilizarse en lugar de utilizar el contorno, pues hazlo. En este ejemplo que les muestro, esta tipografía, pues el outline o lo que es el contorno, eh, está dentro de los números old style, ¿no? Los números antiguos. Pero esos números antiguos en este proyecto tienen una versión tabular. Es decir, que es la misma forma, pero están dentro de voy a decir términos técnicos aquí, advanced width o un ancho de carácter que es constante en todos los números tabulares, precisamente para que las tablas se puedan hacer. Muchas veces en estos casos, pues no requieres volver a dibujar el contorno, lo único que necesitas hacer es llamarlo. Entonces, pues eso lo puedes hacer como de una manera muy sencilla y esto también es economía en cuanto al tamaño del archivo. Entonces es una forma como de mantener todo muy limpio. Cuando, por ejemplo, nosotros, bueno, yo también trabajo haciendo hinting, hinting manual, no auto hinting, sino manual. En esos casos, a veces, por ejemplo, me he topado con ejemplos en donde están los números alineados y los números tabulares, que son exactamente los mismos, pero ambos son contornos. Y entonces en ese caso, pues no es necesario aplicar el hinting a un set de números y después al otro. Si nosotros estamos utilizando componentes, pues simplemente se aplica el hinting al set que tiene el outline y al otro set ya no. O sea, ya no es necesario porque los componentes heredan todo. Bueno, ese es como un primer punto. El segundo punto es poner los puntos en los extremos laterales, superior e inferior. Este es un ejemplo de pues, un dibujo que está
pues que no está bien hecho, ¿no? Que todavía está como en una fase como inicial. Esto es como un slant, ¿no? Como hacer una inclinación de una letra que era upright y después se le hizo el slant. En estos casos también es importante manejar los puntos en los extremos laterales, superior e inferior. También precisamente porque cuando nosotros vemos una letra dentro en una pantalla, la pantalla no es más que una colección de píxeles que pueden estar encendidos o apagados. Y si nosotros no ponemos los puntos en los extremos, o sea, los puntos van ubicados dentro de los píxeles, ¿no? Y la distancia o la curva entre un punto y otro, que nosotros vemos en un dibujo de una letra, está dictada por las coordenadas en las que están los puntos, de los puntos extremos. Entonces, por eso es muy importante ubicar los puntos en los extremos laterales, superior e inferior. De esa manera, bueno, nosotros cuando visualizamos una tipografía en pantalla, todos los dispositivos, sean móviles o sean computadoras, utilizan un rasterizador. Y un rasterizador no es más que como una forma de convertir en una imagen un vector. Eso es lo que hace un rasterizador. Nosotros estamos como más en sintonía con esa forma de cuadrícula cuando ubicamos los puntos en los extremos y por eso es importante. Bueno, otro punto, bueno, aclaro que estas son como sugerencias, ¿eh? No es como que hagan esto, sino son sugerencias y es experiencia profesional. Básicamente lo que yo he aprendido es por experiencia, no es como que lo haya aprendido en la escuela o algo así. Eh, Evitar componentes anidados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la tilde, que es un componente, ahí lo vemos, y después tenemos tilde comp, que es un outline. Eh, y podemos ver cómo en la letra N tilde tenemos seleccionado el componente y vemos que el referente es el tilde comp, no es la tilde, porque si fuera la tilde, entonces sería un componente que a su vez es un componente. Y eso no, o sea, eso puede dar problemas al momento de visualizar la tipografía, dependiendo de la tecnología del navegador o del dispositivo donde se vea. Puede ser que haya desplazamientos de algunas de los contornos. Entonces, ese es otro tip, evitar utilizar componentes anidados, sino que el componente sea como, o sea, como que solo haya un nivel, ¿no? Entre el glifo actual y el componente, y no sea un componente de componente de componente. Bueno, esta es otra. Evitar componentes reflejados o que estén rotados. Esto también, bueno, esto yo lo he visto antes. Aparentemente, bueno, este software o estas capturas de pantalla que les estoy mostrando son de ClipsUp, pero bueno, hay otras formas de generar las fuentes. Se pueden generar desde cualquier software de edición de tipografías o se pueden generar con FontMake. Y en este ejemplo, cuando yo manejo el componente rotado o reflejado, lo que hace Glyphs, si lo exportas desde ahí, es que lo convierte en outline. No lo manejas. Si tú generas un TTF, un archivo TTF, y, o sea, exportas, Glyph lo que va a hacer es que lo va a convertir en un contorno. Pero si lo generas desde FontMake va a mantener ese componente. Y si después tratas de hacer un hinting manual en otro software que se llama Visual TrueType, que es de Microsoft, VTT lo que hace es poner el componente en su forma original y entonces eso crea un problema.
Entonces, la sugerencia es no utilizar componentes que estén rotados o reflejados. Tampoco es recomendable utilizar componentes que estén escalados. Aquí podemos ver cómo, bueno, lo que se está haciendo es que se tenía un patín para la H de caja baja y después ese patín se utilizó para la H alta, pero ahí podemos ver que tiene un 108% de escala, ¿no? Entonces, eso tampoco es una buena práctica. La sugerencia aquí sería que ustedes creen un nuevo componente que sea específico para las letras de caja alta. Bueno, esta es otra cosa importante. Si ustedes trabajan mezclando componentes y contornos, lo más recomendable es unir todo al final. También me pasa mucho que me encuentro este tipo de archivos que en una parte traen outline y en otra parte traen componente. Lo mejor es tratar de unir todo, sobre todo porque cuando llegue el momento, si se trata de una familia que tiene, no sé, 2 másters y entre esos másters hay, no sé, 5 instancias. Cada instancia podría tener un problema si hay un desfase en donde está colocado el componente y donde está colocado el outline. Podría haber un problema que todas las instancias van a heredar, y eso también lo he visto muchas veces. O sea, se mueve, o sea, las cosas se mueven generalmente. Entonces, lo mejor es descomponer y fundir y fundir la letra en el final del proceso. Pero es una forma como más limpia de utilizar el archivo. Bueno, otra, ubicar los puntos en las zonas de alineación, en su línea correspondiente o en el overshoot. Y esta es otra cosa que también veo muy seguido, ¿no? Hay desfases, por ejemplo, pues sobre la línea base, pues tienen que ir pues, todas las letras que no llevan overshoot. Todos los puntos tienen que ir exactamente sobre esa línea. Un punto más arriba o un punto más abajo o una unidad de las que maneja el software. En ocasiones me ha tocado también verlo, que cuando tú ves rasterizada la fuente, ahí, o sea, en algún tamaño puedes ver el error. Entonces, eso es otra cosa que hay que tratar de evitar, como que todos los puntos deben ir exactamente sobre la misma línea, ¿no? Sobre la línea que tienen que ir, así como los overshoots. Ese es otro tipo. Bueno, otra cosa, dibujar pensando en interpolar, ¿no? En tener una economía de contornos y contornos que estén bien definidos. En el primer caso podemos ver esta letra N que está hecha de 4 contornos, ¿no? Uno a la izquierda, arriba a la izquierda, otro abajo a la izquierda, uno arriba a la derecha y otro abajo a la derecha. Pues eso es lo que yo le llamo un dibujo sucio, un dibujo que no está bien hecho. Hay que tratar como de que tengamos lo menos posible de contornos, pero que me permita interpolar o que me permita expandir la fuente, ¿no? Eso es algo como súper importante. Es algo que, o sea, veo muy seguido, ¿no? Bueno, eso. Ok, y me parece que esta es el último slide. Utiliza solo las anclas que sean necesarias para tu letra, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bueno, el ancla, pues, es este puntito que me va a servir para alinear cada diacrítico con la letra. Entonces, en este caso, pues tengo un top lowercase, tengo un bottom lowercase y tengo un ogonek. Pero las tengo porque mi fuente tiene el a.below y tengo el a.ogonek. Entonces, se justifica que yo tenga todas esas anclas. Pero si yo no estoy utilizando esos caracteres o ni siquiera tengo el ogonek y no tengo el dot below, no tiene caso que yo esté poniendo anclas que no me van a funcionar. Eso es como hacer más complejo mi proyecto de lo que requiere ser, y es como tratar como de maniobrar más cosas de las que yo requiero. Entonces, también esa es otra sugerencia. Si tu fuente no incluye el set
de caracteres que utiliza esas anclas, pues no incluyas las anclas porque, o sea, no tiene caso, ¿no? Es trabajo de más y no va a funcionar. Y bueno, estas son como pequeñas recomendaciones, como les dije al inicio, esto no es como que se tenga que hacer de esta manera, pero en mi práctica profesional me he dado cuenta que es como una forma limpia de trabajar. Y pues, como desde una perspectiva profesional, o sea, para mí es como muy placentero, digamos, si se puede decir de esa manera, ver un archivo que está bien ejecutado, o sea, desde el punto de vista del diseño. Y con diseño me refiero a todos estos puntos, no me refiero a cómo está la curva, o cuál es la apertura de la letra, esas son cosas que como yo ya doy como por sentadas, sino me refiero a toda esa economía de glifos y a encontrar un archivo limpio. Y bueno, espero que esta plática les haya servido. Les comparto ahí mi correo electrónico, mi cuenta, y bueno, si alguien tiene alguna duda, no sé, tal vez haya tiempo para preguntas.